Reciban mis bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo en este día. Quisiera compartir el sermón de esta mañana basado en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 al versículo 25. El tema es la paciencia y el título de la predicación es La paciencia y el sufrimiento. Que el Señor nos guíe en esta mañana para que podamos aprender y ser fortalecidos con el poder de su Santo Espíritu. Señor, gracias te damos en este día porque me permites compartir tu preciosa palabra, principios de las Sagradas Escrituras, que con la ayuda de tu Santo Espíritu traerán paz, consuelo, fortaleza a aquellas personas que sufren porque están pasando momentos difíciles. Señor, toca mi mente, mis labios, mi corazón, y que tu palabra, Señor, produzca el efecto, Señor, en los corazones de aquellas personas, Señor, que tú les vas a dar, Señor, la oportunidad de escuchar tu preciosa palabra. Me encomiendo en tus divinas manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el mes de marzo de este año comenzaron a surgir cambios en los estilos de vida de las personas que vivimos en este mundo y especialmente los que estamos en esta nación de los Estados Unidos. La razón fue el inicio de la pandemia del COVID-19 y hasta este día los números están subiendo drásticamente. Esperábamos que hubiera un descenso, pero de acuerdo a los datos que miramos en los medios de comunicación, sigue subiendo. Muchos han sido diagnosticados positivos, otros están enfermos y hasta hay hospitalizados. ¿Y qué podemos decir de las personas que lamentablemente han perdido sus vidas? Este es un tiempo en que las personas deben tener mucha paciencia para poder soportar el dolor, la tristeza y las pérdidas humanas, que son muchas. Y lamentablemente cada día recibimos noticias de personas que tienen alguna relación con nuestra iglesia o nuestras iglesias. Las recomendaciones de las autoridades médicas siguen siendo las mismas: el uso de las mascarillas o cubrebocas, el lavarnos las manos regularmente, mantener el distanciamiento social y también algo que es muy importante, evitar permanecer donde hay muchos grupos de personas para evitar posibles contagios. Hemos estado refugiados en nuestras casas, en los hogares, y los cambios en la sociedad han marcado un antes y un después de la pandemia. Yo creo que este es un acontecimiento que especialmente los niños nunca van a olvidar. El día de mañana ellos van a contar lo que estamos viviendo en el presente. Estamos haciendo historia. Lamentablemente es una historia muy triste. Este cambio de vida de las familias no ha pasado desapercibido, ya que muchas personas se han afectado emocionalmente porque la presión de estar encerrados, el periodo ha sido muy, muy difícil, el estrés, el enojo, depresión, la ansiedad y muchos de estos sentimientos emocionales similares están afectando a muchas personas. Muchos miembros de familia están viviendo situaciones muy difíciles y por eso necesitamos mucha paciencia. Es un momento en que la paciencia debe fortalecer sus vidas, nuestras vidas. Para poder sobreponernos a esta prueba tan grande y sobre todo ser muy pacientes los unos con los otros hasta que todo esto pase y volvamos a la normalidad, por decirlo de alguna manera, que va a ser una normalidad muy diferente a la que estábamos acostumbrados a vivir en los años anteriores. Pero hermanos, por sobre todo, debemos recordar que la paciencia es un don de Dios que nos da
a través de la presencia de su Santo Espíritu en la vida de cada cristiano, de cada persona que en verdad ha depositado su vida en las manos del Señor Jesucristo. Deseo responder a dos preguntas muy importantes en el día de hoy. Una es, ¿qué es la paciencia? Y la otra es, ¿qué dice Dios sobre la paciencia y el sufrimiento? ¿Tendrá Dios algo que decirnos? ¿Hay algo que Dios quiera decirnos hoy o nos ha estado hablando en el transcurso de estos últimos 3, 4, 5 meses acerca de la paciencia en medio del sufrimiento humano? ¿Qué es la paciencia? La paciencia, algunas personas la han definido como una virtud, una actitud o como la capacidad de la voluntad y del carácter que poseen algunas personas, algunos individuos, para hacerle frente al sufrimiento causado por los problemas fuertes que la vida nos presenta. Y yo creo que en esos, 5 o 6 meses, posiblemente un poquito más, la vida nos ha cambiado a todos drásticamente. Y es bien sabido que no todas las personas tienen paciencia. Por el contrario, el sufrimiento y el enojo, se dice que ya algunas personas han perdido la paciencia muy rápidamente porque perdieron tal vez la dulzura del carácter y lamentablemente algunas personas han reaccionado o reaccionan con agresividad. El apóstol Pablo fue un hombre que pasó por muchas pruebas, infortunios durante sus años de ministerio, especialmente trabajando en medio de los gentiles, estableciendo iglesias, fortaleciéndolas, predicándolas, escribiendo cartas para solucionar problemas, conflictos graves. Y también los judíos especialmente trataron de quitarle la vida en muchas ocasiones. También recordemos que el apóstol Pablo no menos de 2 veces está registrado en la palabra de Dios que fue encarcelado y en algunas ocasiones azotado por los mismos soldados. Y qué decir también de las ocasiones en que el apóstol Pablo estuvo en riesgo de perder su vida en el mar Mediterráneo. Muchas ocasiones. El apóstol Pablo fue un hombre que sufrió, que pasó por pruebas, y sin embargo, la presencia del Señor Jesucristo, la presencia de su Dios siempre estuvo para levantarlo, para fortalecerlo, para darle ánimo, para que el apóstol Pablo pudiera terminar su carrera. Si usted se acuerda de algunas citas bíblicas, cuando el apóstol Pablo decía, sigo a la meta, prosigo a la meta. Y cuando él decía, prosigo a la meta, podemos ver que en muchas ocasiones el apóstol Pablo estaba pasando momentos muy difíciles. Hasta el día en que él dijo, he acabado la carrera. Él dice, me espera un galardón allá en el cielo. Pero con las mismas palabras del apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 11, el capítulo anterior a lo que vamos a ver más adelante en el segundo punto, especialmente los versículos del 23 al 26, Pablo está contando su experiencia para que podamos ver que la vida del apóstol Pablo no fue una vida fácil, fue una vida difícil, de sufrimiento, de dolor, de tragedia, pero Dios estaba con él. Él dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, como dice, ya perdí la cuenta cuántas veces me han azotado, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, dice el apóstol Pablo. De los judíos, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántas veces? 5 veces, dice, los judíos me han azotado. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo lo apedrearon allá en la ciudad de Listra, en Asia Menor, y que lo tiraron en un basurero y lo dieron por muerto? En caminos muchas veces he tenido peligros. Y continúa contando la lista de peligros. En peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de gentiles, en peligros de la ciudad,
en peligros en el desierto, en peligros en el mar y en peligros de falsos hermanos. Y si usted lee, hermano, todo el capítulo 11, se va a dar cuenta cómo fue la vida del apóstol Pablo. No fue fácil. Y sin embargo, fue el apóstol que más cartas apostólicas envió a las iglesias y a los pastores, que muchos de ellos estuvieron bajo su liderazgo. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8? Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, y comienza el apóstol Pablo en capítulo 8 a dar una lista grande de cómo los cristianos estaban en peligro de muerte. Continuamente somos contados como ovejas de matadero. El sufrimiento no es ajeno a la vida del cristiano. Dice, mas antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo sabía que él era un vencedor, pero no porque él fuera muy fuerte, porque él tenía mucho carácter, aunque sí lo tenía, pero era la presencia de Dios en su vida, lo sacó siempre adelante. En el capítulo 12, Pablo nos menciona que padeció una enfermedad en su cuerpo, pero él no nos dice cuál fue el padecimiento. Él lo describe como un aguijón en su cuerpo, como una ponzoña que golpeaba su cuerpo, que punzaba su cuerpo, que lo lastimaba, el cual le dio mucho dolor y mucho sufrimiento. Y el apóstol afirma en la carta, aquí en capítulo 12, él afirma que 3 veces había orado al Señor. Le había arrogado a su Dios, a su Señor, aquel que lo llamó al santo ministerio, y el Señor no lo sanó. Él mantuvo ese aguijón en su carne. Pero sabemos una cosa, por lo que Pablo dice, el sufrimiento de Pablo tuvo un propósito en su vida. Él nos dice en el capítulo 12, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe. Él dice que fue traspuesto al cielo 14 años antes de lo que él está contando esto, que escuchó palabras inefables, que tuvo revelaciones. Dice que subió hasta el tercer cielo, es decir, el tercer cielo, de acuerdo a las escrituras, es el cielo donde está el trono, la presencia de Dios, y que escuchó palabras inefables, indescriptibles, que no se podían contar, que tuvo ciertas revelaciones. Y él dice, para que todas estas palabras y revelaciones no me exaltasen de más, dice, el Señor me dio ese aguijón. ¿Para qué? Para mantenerlo en su lugar, para que no se enorgulleciera, para que el orgullo no subiera en su corazón. Dios lo mantuvo humilde a través de ese aguijón en la carne. Y él dice en el versículo 7, capítulo 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿cuáles revelaciones? Las que él tuvo allá en el cielo. Cuando él dice, fui arrebatado al tercer cielo, a la misma presencia de Dios. Me fue dado un aguijón en la carne. Él dice, y él lo describe, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y nunca pudimos saber, por testimonio del apóstol Pablo, cuál fue ese aguijón en la carne. Y podemos especular. Para que no me enaltezca sobremanera, respeto del cual 3 veces le he rogado al Señor. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y Pablo afirmaba que él era, en muchas de sus cartas dice, yo, apóstol de Jesucristo, llamado por la voluntad de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pablo sabía quién era él, siervo de Jehová, siervo del Señor, que el Señor me llamó, dice Pablo, como un abortivo, fuera de tiempo, porque ya 12 apóstoles habían sido escogidos anteriormente.
Y sin embargo, él había orado al Señor 3 veces para que el Señor le quitara ese aguijón, ese dolor, ese sufrimiento, ese padecimiento. Y sin embargo, el Señor no se lo quitó. Y él fue uno de los apóstoles más fructíferos en ministerio y en escribirnos el Nuevo Testamento. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, el Señor no quiso quitármelo. El Señor me dijo, mi gracia es suficiente para que puedas soportar ese dolor en la carne, ese sufrimiento. Pablo, con mi poder puedes continuar el ministerio y vas a tener la fuerza, la fortaleza para sostenerte, aún con ese padecimiento físico. Y Pablo siguió adelante. Y tenemos un gran testimonio en las Escrituras. Y por eso él dice, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. El apóstol Pablo se dio cuenta que cuando él descansaba en sus debilidades y reconocía delante de Dios que era humano, que él tenía debilidades, él tenía flaquezas, dice, el poder de Dios reposa en mí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. No fue fácil para el apóstol Pablo. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir porque todos sabemos lo que significa la palabra sufrimiento. Y esta es la realidad que vivimos en este mundo caído espiritualmente por causa del pecado. Mientras usted viva en este mundo, en esta tierra, estaremos mirando enfermedades, sufrimiento, dolores y muerte. Hasta que estemos en el cielo, dejaremos de ver esta realidad humana. Sin embargo, Dios siempre está dispuesto a caminar con nosotros a nuestro lado para fortalecernos con su gracia, como dijo el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo le dijo, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente, Pablo, para que puedas seguir ministrando, sirviéndome en este mundo, en las iglesias. Mi gracia es suficiente, Pablo. Y el Señor nos dice en este día que su gracia también es suficiente para cada uno de nosotros. Hermano, hermana, yo no sé qué está sufriendo usted o un ser amado. Yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe y el Señor sí entiende lo que están viviendo ustedes. Sabe el sufrimiento en la intimidad de su hogar, de su familia o en el hospital. El Señor te dice, clama a mí y te responderé. Venid a mí los trabajados y cargados. El salmista dice, oh Señor, escucha mi oración. Y yo sé que el Señor está esperando. Si usted nunca lo ha hecho, que usted lo busque y le diga, Señor, dame de tu gracia. Dame de esa gracia que le diste al apóstol Pablo, para que me sostenga en este momento, porque la necesito. Señor, dame de esa tu gracia en este día. Oh Señor, yo pido esa gracia para mi ser amado que está postrado en una cama. El Señor sabe quién es. Y el segundo punto, ¿qué dice Dios sobre la paciencia y el sufrimiento? Según Gálatas 5:22. El Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, por excelencia es un ejemplo perfecto y completo de lo que es experimentar el sufrimiento y soportarlo hasta el final de su vida. Porque así lo decidió Él para poder conquistar la salvación para todo ser humano. Hermanos, los padecimientos,
el sufrimiento y la muerte en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo, hermanos, el Señor en su soberanía lo destinó o lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Y una descripción del sufrimiento del Señor Jesucristo, que lo vemos con tanto detalle, profetizado casi 700 años, aproximadamente 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera, hace 2000 años, a Belén de Judá, para poder cumplir literalmente lo que Isaías dice en Isaías 53, especialmente los versículos 3 al 5, cuando dice, desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, dice Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido, herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, dice la Escritura, fuimos todos curados. Hermanos, el Señor Jesucristo sufrió hasta lo máximo y el momento más doloroso fue en la cruz del Calvario. La historia bíblica nos enseña que, que Él sufrió como ningún otro hombre o ser humano un castigo tan violento para mostrarnos a cada uno de nosotros y al mundo el gran amor que Él tiene por nosotros. Juan dice, el apóstol, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando el apóstol Juan dice que el Señor dio a su Hijo, no fue solamente que lo dio como un profeta, que lo dio como un maestro, que lo dio como un rabí o como un buen hombre para hacer milagros de sanidades y resucitar los muertos, sino que la dádiva, el gran regalo de Dios, el Padre Celestial, fue darnos a su Hijo, el siervo sufriente, de acuerdo a Isaías, para que muriera en una cruz del Calvario. Hermanos, Dios sabe lo que es el sufrimiento. Si hay alguien que nos puede hablar a nosotros del sufrimiento humano, Dios el Padre Celestial es el Señor Jesucristo, que por experiencia personal sufrió todos los dolores, una corona en su cabeza, latigazos que arrancaron la piel de su cuerpo, una lanza que atravesó su costado, unos clavos que atravesaron sus manos y sus pies cuando fue clavado en la cruz del Calvario. Hermanos, Dios sabe el sufrimiento que usted está padeciendo, o algún ser amado, o alguna persona conocida. Dios lo sabe. En la carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 25, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu Santo, o que el Señor nos da la paciencia como un fruto del Espíritu Santo. Que la fuente de la paciencia para todo ser humano es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo produce en usted la paciencia para que usted pueda soportar estos momentos tan difíciles. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿qué dice?
que el fruto que produce el Espíritu Santo en su vida, en la vida de todo creyente, de todo cristiano, es la paciencia. La paciencia. Usted tiene el potencial del Espíritu Santo en su vida, si usted es un hijo de Dios. Porque el apóstol Pablo dice, en él también vosotros, hablándonos a los cristianos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? Que Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para conquistar nuestra salvación. Habiendo escuchado el evangelio de salvación, pero lo más importante, y habiendo creído en él, dice el apóstol Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo vino a ser morada en su vida. Si usted es cristiano, si es creyente, si usted le entregó el corazón al Señor Jesucristo, usted tiene el potencial del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que va a producir en usted la paciencia que usted necesita en este momento que está pasando por una fuerte prueba. La paciencia del creyente en Cristo no es producto solo de la fuerza humana o de un carácter fuerte. Es la capacidad de resistencia que Dios da al cristiano para soportar con firmeza el sufrimiento y las pruebas que esta vida nos da, sin desmayar o perder el ánimo desmedidamente, ¿cierto? Cuando pasamos por una prueba difícil, hermanos, el ánimo muchas veces, la tristeza viene a nosotros, el agobio viene a nosotros, pero en medio de todas ese montón de sentimientos, de dolor, de tristeza, de frustración, de enojo, de incertidumbre, el Señor le mantiene ahí firme. El Señor le sostiene. Es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo lo que nos sostiene en todas las adversidades. Aun cuando no miremos que las circunstancias van a cambiar. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo terminará esta pandemia? ¿Cuándo será el día que tengamos esa vacuna para detener tanta enfermedad, tanta contaminación, muerte, tristeza y dolor en muchas familias en este momento? Ese es el Dios que nos dice que Él nos provee la paciencia hasta que venga la paz. Isaías dice en capítulo 40, versículo 28 al 31, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno, el único Dios verdadero, el de la Biblia, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Isaías dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. No, él no se cansa, él no desfallece, él no sufre en el sentido que sufrimos nosotros, no. Sufre el dolor humano, porque el Señor nos ama, porque tiene empatía, pero no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él dice, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si usted dice, ya yo no tengo fuerzas, las poquitas que me quedaban, ya yo no sé si las tengo. El Señor dice, él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, dice el profeta. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Está esperando usted en Dios? ¿Esperando un milagro? ¿Esperando una sanidad? ¿Esperando una palabra de aliento? Que el Señor se manifieste de alguna manera y le diga, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Que el Señor le diga, aquí estoy, tómate de mi mano, aférrate a mí, clama a mí, búscame con todo el corazón.
¿Espera usted en Jehová? ¿O solamente espera en el ser humano? ¿Está esperando usted solamente la respuesta humana? Es muy importante lo que los médicos, lo que los científicos están haciendo. No dudamos de la medicina, tenemos que buscar a los médicos cuando estamos enfermos, cuando tenemos algún padecimiento. Pero el Señor dice que su sabiduría, que su entendimiento es superior a todo. Es Dios el que le da al médico, el que le da al científico los pensamientos, las respuestas. Y eso es lo que debemos clamar a Dios, para que el Señor en su gracia, su misericordia, ponga la sabiduría a los médicos, a los científicos, para que pronto pueda haber una vacuna. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Hoy, en medio de lo que estamos viviendo por causa de la pandemia, del confinamiento en nuestros hogares y de todos los cuidados médicos y recomendaciones que nos dan, hermanos, deseo animarlos. Siga adelante, no desmaye. La carrera no se ha terminado. Dios no ha terminado lo que Él está haciendo. Pero para tener la paciencia que recibimos, pero a tener la paciencia que recibimos en el poder del Espíritu Santo. Pídale al Señor que produzca en usted ese fruto, ese don, para que usted se pueda sostener en estos momentos difíciles, que el Señor pueda decirle en lo profundo de su corazón: hijo mío, hija mía, sé lo que estás viviendo. Mi gracia te es suficiente. Bástate mi gracia. Le recuerdo que Dios siempre tiene el control de todas las cosas que le suceden a usted. Y Él sabe cuándo terminará este sufrimiento. Solo tenga paciencia. Ejerza la paciencia que Dios nos da como un don, como un fruto del Espíritu Santo. No estoy hablando simplemente de la paciencia humana, que fácilmente se quiebra, fácilmente se desvanece. Estoy hablando de la paciencia como un fruto, como un don divino, como algo que el Espíritu Santo, el dulce consolador, el paracleto, como dice el apóstol Pablo, aquel Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros para acompañarnos en todo el peregrinaje de esta vida. En las buenas circunstancias, como en las malas circunstancias, hermano y hermana, usted tiene al dulce consolador en su vida. El Señor Jesucristo dijo hace 2000 años: es necesario que yo me vaya y os enviaré el consolador. Es necesario que yo me vaya y mi Padre os enviará el consolador, y Él estará en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, usted no está solo o sola. No estamos solos. Hay una presencia divina en el corazón de cada creyente. Y el Espíritu de Dios gime dentro de nosotros, dice Pablo, y nos da testimonio que somos hijos e hijas de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente.